Pues en realidad jueces pueden ser corruptos, abogados pueden ser corruptos, puedes torcer el sistema, puedes jalar palancas, puedes pagar gente, puedes meter papeles chuecos, puedes engañar gente, puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a quien tú quieras, te puedes engañar hasta a ti mismo. Y Kenneth lo vio y mientras que se iba caminando y Kenneth oró por él inmediatamente y le dijo: Señor, te pido por favor que le mandes a alguien que lo salve, a alguien que le hable de Cristo. Y fíjate, en ese momento el Espíritu Santo de Dios le habló y le dijo: ya no me pidas por él, ya no ores por él. Dijo: Doc se va a morir y se va a ir directo al infierno. O sea, la persona que rechaza el regalo de Dios, que rechaza el sacrificio de Cristo, dice: ya no hay otro sacrificio por los pecados. ¿Qué otro sacrificio va a haber si Cristo ya lo pagó, si Jesús ya lo hizo una vez para siempre? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PDC Talks. Y bueno, oigan, estoy súper feliz de hablar el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Nada más para que sepas, llevo ya muchos años, ya, ¿cuántos son? Pues 20, 21 años en temas del ministerio, trabajando en el ministerio de tiempo completo. Y esta es lo que vamos a estar tratando el día de hoy es un tema, es una pregunta que gente me ha hecho en diferentes congregaciones, diferentes iglesias, y es algo que vamos a estar hablando basándonos en la palabra de Dios. Y es esta pregunta que tienen tantos creyentes, oye, tantas personas que han recibido a Jesús y que ya, pues bueno, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero fíjate que algunos creyentes todavía se ponen nerviosos y tienen esta pregunta que vamos a hablar el día de hoy. Se llama: ¿puedo perder mi salvación? ¿Puedo perder mi salvación? Entonces, voy a arrancar con una historia. Fíjate que en los Estados Unidos hay un evangelista, o bueno, ya partió él con el Señor, pero fue un hombre muy usado por Dios y el nombre de él era Billy Graham. Y Billy Graham, de hecho, fue el pastor de muchos presidentes. De hecho, a él lo invitaban a la Casa Blanca para orar por los presidentes y todo eso. Cuando había conflictos, cuando había guerras, lo llamaban a él y él estaba ahí afuera donde estaban tomando todas las decisiones en la oficina oval y todo, y a él lo ponían ahí en un mueble y él estaba ahí orando para que Dios les diera sabiduría a los presidentes y todo. En fin, este fue un hombre muy utilizado por Dios, llenaba estadios, compartía el evangelio, muchas personas recibieron a Cristo. Hay un hombre de Dios también que se llama Jesse Duplantis que recibió a Jesús viendo a Billy Graham por televisión. Imagínate, ya hay muchas personas que fueron salvas por su ministerio. Y Billy tenía un amigo que de hecho lo ayudó en el ministerio, y ese amigo se llamaba Charles Templeton. Y Charles era un evangelista también, le encantaba ganar almas para Dios, un hombre llamado por Dios para ayudar personas, compartir el evangelio, todo ese tema. Pero fíjate, algo que sucedió con él es que una vez vio un video, una vez vio una película donde mostraban, pues básicamente guerras, la maldad del mundo, todo eso, y se le metió ese gusanito, se le metió el enemigo con ese pensamiento de... Y esta es una pregunta que tantas personas tienen, amigos. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay cosas malas? ¿Por qué Dios permite lo malo? ¿Por qué Dios permite que haya violaciones? ¿Por qué permite Dios que haya asesinatos? ¿Por qué Dios no quita toda la gente mala del mundo? En fin, este pensamiento se le metió a Charles al grado que a finales de los años 40 empezó él a apartarse de su fe cristiana y terminó volviéndose ateo, agnóstico, en fin, hasta que en el año 1996 escribió un libro que se llamaba Adiós a Dios. En inglés se llama Farewell to God, como diciéndole adiós, ahí nos vemos, Dios. Y terminó muriendo más adelante y todo, renunciando su fe en Dios. Entonces, con esta pregunta de ¿puedo yo perder mi salvación? Fíjate que las personas la hacen porque les gustaría saber como que, bueno, ¿cuál es la raya? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el límite que puedo tener? Como hasta dónde puedo pecar, hasta dónde puedo vivir la vida como yo quiero y aún así como quiero llegar al cielo, aún así no perderme. Entonces, vamos a estar tratando con ese tema de que si puedes perder tu salvación o no, qué es lo que dice la Escritura. Muy bien. No sé cómo eres tú, pero yo ahorita uso gafas, no las tengo ahorita porque si no brilla en el video.
pero hay ocasiones en las que no encuentro mis gafas o a veces mis llaves. Yo estoy casado, puedes ver mi anillo aquí. Y a veces le digo a mi esposa, oye, ¿dónde dejaste mis llaves? ¿Y por qué? ¿Dónde están mis llaves? Que el otro. Y resulta que yo las tengo aquí en mi bolsillo de atrás, o están en una chaqueta, o están en un pantalón que me puse ayer. En fin, no sé si alguna vez te ha pasado el tema de tu celular también, de que no encuentras tu celular. Algo que me ha ayudado mucho es tener este reloj que se conecta se empareja con el teléfono celular. Entonces ya nada más le presionas un botón aquí y pling, 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 empieza a sonar el teléfono y ya con eso ayuda un montón para encontrarlo. Y te voy a decir, no pierdes tu salvación así como pierdes las llaves o así como pierdes tu teléfono o como pierdes tus gafas. ¿Ok? No es como que, ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Yo no sé, ay, ya la perdí. No, no es así. Vamos a ver en las escrituras diferentes ejemplos, diferentes personas que lo que dice la escritura, y espero que esto traiga mucha revelación a ti. Voy a arrancar diciendo si es posible perder tu salvación. Y voy a mostrarte una escritura que está en Marcos capítulo 14, verso 21, la voy a mencionar. Había un discípulo de Jesús que se llamaba Judas, lo llamaban Judas Iscariote, y este fue un discípulo que estuvo caminando con Jesús 3 años y medio, estuvo ahí desde el inicio, desde el bautismo de Jesús, y estuvo yendo con Jesús durante todo el ministerio, esos 3 años. Imagínate, Jesús en una ocasión o en muchas ocasiones envió a los 12 discípulos a que fueran a predicar el evangelio y les decía, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, hagan milagros en mi nombre, prediquen en mi nombre, echen fuera demonios. Y Judas fue uno de esos hombres usados por Dios. El Señor Jesús los enviaba de dos en dos. Entonces Judas vio el poder de Dios. Judas vio a Lázaro, el amigo de Jesús, resucitado. Judas vio a la niña de Marcos capítulo 5, la hija de Jairo, resucitada. Judas vio leprosos limpiados, gente enferma sanada por multitudes. Judas vio la multiplicación de los peces, de los panes. Judas vio cómo el Hijo de Dios, Jesús, reprendía los vientos, reprendía las olas. Y aún así, fíjate, su corazón no estaba convencido. A lo mejor empezó bien, no sé, pero su corazón se fue desviando. De hecho, él era el tesorero de Jesús o el contador de Jesús. Él tenía la bolsa de dinero y él era el que le daba el dinero a los pobres de parte de Jesús y todo eso. Y en fin, al final se ofende y todo eso y termina siendo utilizado por el enemigo para traicionar a Jesús, entregar a Jesús para que Jesús lo pudieran matar y todo eso. En fin, y fíjate lo que dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, va a ser entregado para ser muerto y todo eso, pero Jesús dijo, bueno le fuera a ese hombre que me va a entregar no haber nacido, porque Jesús sabía que se iba a perder. De hecho, Jesús después fue entregado, fue crucificado, en fin, todo eso. Y Judas arrepentido, pero no tuvo un arrepentimiento con Dios, sino que se sintió tan mal, tan culpable, sintió tal culpabilidad que fue y tomó una soga y se colgó en un árbol. De hecho, el libro de Hechos dice que su cuerpo se cayó y se reventó y se abrió por la mitad. Se le salieron todas las entrañas. En fin, fue una muerte trágica que tuvo Judas. Y el Señor dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas se perdió para siempre. Aunque estuvo 3 años en el ministerio de tiempo completo, aunque estuvo con Jesús, aunque conocía el abrazo de Jesús, la ternura de Jesús, el amor de Dios, aún así él escogió salirse. Entonces te digo, no pierdes tu salvación nada más como pierdes las llaves. Ups, ¿qué pasó con ella? Sino que una persona puede estar cerca de Dios, conocer a Dios y escoger salirse del plan de Dios, rechazar su salvación. Mira, vamos a leer una escritura súper poderosa. Esto está en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Y te digo, estamos hablando del tema, ¿puedo perder mi salvación? Y aquí vamos a ver una gran respuesta. Hebreos 6, verso 4 al 6. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 60. Dice, porque es imposible, fíjate, es imposible. Aquí Dios te está diciendo, esto es imposible.
La voy a leer primero y luego después te la voy a explicar. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, vamos a explicar esta escritura. Dice que, para empezar, dice, esto es algo imposible si tú quieres hacer esto. Esto te está hablando de ciertos requisitos que hay que llenar para que una persona pueda retroceder en su fe, para que una persona pueda rechazar a Dios y alejarse de Dios, en otras palabras, perder su salvación, ¿sí? Entonces, dice, número 1, la persona tiene que haber sido iluminada por la palabra de Dios. O sea, cuando viene la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, ¡puf! Luz viene a ti y tu espíritu es iluminado, tu corazón es iluminado. Esa es la primera cosa, ¿sí? Cuando recibes la luz de la palabra de Dios, la luz del evangelio. Recuerda, fe viene por el oír por la palabra de Dios. La segunda cosa, dice que gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo Jesús, es el regalo de la salvación. Entonces, la primera cosa es que te llega la luz. La segunda es que recibiste el don celestial, recibiste el regalo de la salvación. ¿Recuerdas que dice la Escritura? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Entonces, Jesús es el don de Dios, Jesús es el regalo de Dios. Número 3, dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta es gente que ya fueron iluminados, recibieron a Cristo y ahora recibieron al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La persona, el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a decir, el bautismo del Espíritu Santo es algo precioso. Tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida cristiana para tener revelación, para tener esa comunión, esa intimidad con Dios. Es sumamente importante, es un regalo de Dios, el Espíritu Santo. Número 4, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Esta no es gente que nada más vino a una iglesia una vez y se apartaron y ya nunca más, sino que esta es gente que conoce la palabra de Dios, conoce las promesas, conoce las historias, conoces la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Esto está hablando de creyentes maduros, esto está hablando de gente que conoce al Señor, conoce la palabra de Dios. Número 5, dice, y los poderes del siglo venidero. Un comentario dice que los poderes del siglo venidero son los dones del Espíritu Santo, el poder operar en discernimiento de espíritus, por ejemplo, ver en el Espíritu, profetizar, dar un mensaje de Dios para edificación, exhortación, consuelo, por ejemplo, el operar en hacer milagros o en dones de sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, lenguas, diversos géneros de lenguas, en fin. Entonces, 5 cosas, oye, que habla aquí para que una persona dice que todas las personas que tienen estas cosas, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice Dios, ya no hay arrepentimiento para ellos, ya no hay, es imposible que vuelvan a regresar, es imposible que puedan. Entonces, esto no es, por ejemplo, como cuando un creyente se enoja y va a la iglesia, se ofende y dice, ok, ya no más, y ya no quiero nada que ver con Dios, pero luego después a la semana, 2 semanas, está llorando, regresa a la iglesia y, Señor, perdóname, no lo dije en serio, y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe cuando es un berrinche, cuando es una niñería. Es como, por ejemplo, me acuerdo que tengo un primito que cuando él era niño, chiquito, le decía a su mamá, tú no eres mi mamá, se enojaba con ella, tú no eres mi mamá, y se iba a su cuarto. Pues bueno, eso es un niño, ¿no? O sea, pasan 5 minutos y ya deja de llorar y viene el niño y vuelve a abrazar a la mamá y la llena de besos otra vez. Dios sabe que somos bebés a veces o que somos inmaduros a veces, ¿sí? Pero esto está hablando de personas ya muy maduras. Estas personas te digo, fueron iluminados, gustaron del don celestial, la salvación, gustaron del Espíritu Santo,
gustaron la buena palabra de Dios, probaron la buena palabra de Dios, la palabra profunda, la revelación, la carne de la palabra de Dios, no solamente leche. Y número 5, operaron en los poderes del siglo venidero, operaron en el poder de Dios, en los dones del Espíritu Santo, en el poder milagroso de Dios. Dice que una persona así de madura, que tiene estas 5 características, si la persona toma la decisión final de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con Dios hasta aquí. Esa persona sí pierde su salvación, esa persona sí recae, dice, y es imposible que regrese, es imposible que ya pueda arrepentirse. El ejemplo que te di al principio de Charles Templeton, este señor, él era un hombre maduro en las cosas de Dios, él era un evangelista, era un hombre que había operado en lo milagroso, era un hombre que había predicado la palabra de Dios, compartía a multitudes y todo eso, y esa era una persona que sí estaba en una posición como esta. Y te voy a decir, tú no quieres estar en los zapatos como de ese señor. Es algo horrible. Aprovechando que estamos en el libro de Hebreos, vamos a unas páginas después. Esto es Hebreos capítulo 10. Y te voy a decir, oye, todas las cosas que dice la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, está escrito para nosotros, para la iglesia, para esta dispensación, para este tiempo. Y lo necesitas. La palabra de Dios no son sugerencias, no es como que, bueno, si quiero lo tomo, si quiero, y si no, no. Si tú tomas la palabra de Dios sin una seriedad, si es una sugerencia para ti, pero lo dejas, no vas a ver toda la vida que Dios tiene para ti. El Señor Jesús tiene una vida en abundancia, una vida llena de bendiciones para ti, pero tú tienes que escoger caminar en ella, tú tienes que escoger vivir la palabra de Dios, ser un hacedor de ella, no solamente un oidor. La mayoría de la gente son oidores, solamente escuchan y, mira qué lindo mensaje, qué bueno, me animó, me exhortó, pero mira, entra por un oído y sale por el otro. Incluso cosas así como, por ejemplo, mira, en Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros fíjate que nos dice que unos a otros nos debemos de estimular al amor y a las buenas obras. Y fíjate esto, 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay personas que dicen, bueno, si voy a la iglesia, Dios no es la iglesia y la iglesia no es Dios. Quiero que sepas eso, ¿ok? Tu relación con Dios es una cosa y tu relación con otros hermanos en la fe es otra cosa. Pero te digo, sí es importante congregarte, sí es importante que vayas a un cuerpo de creyentes que te ayudan, que te animan, que te exhortan, donde sirves, donde tú exhortas a otros también, porque es como cuando tienes un fuego así grande, una lumbre, como decimos en México, y tienes tienes unos carbones encendidos, pero de pronto tomas un carbón encendido y lo separas. Sí, y pues oye, dale unos 5 minutos y parece que no ha pasado nada, pero después de un rato, ese carbón que estaba encendido a fuego, ardiente, al rojo vivo, se empieza a poner gris, se empieza a apagar, empieza a humear. Y no es lo mismo, porque ahora está solo, está aislado. Y así somos los creyentes. Oye, necesitamos tomar ese carbón y meterlo al fuego otra vez donde están los otros carbones encendidos, porque somos hermanos en Cristo y te digo, nos animamos, nos exhortamos en la fe, nos discipulamos, nos animamos unos a otros al amor, a las buenas obras, a caminar con Dios. En fin, hay muchos beneficios. Oye, aparte el cuerpo de Cristo está ahí para ayudarte cuando alguien de tu familia muere, cuando alguien se enferma, cuando estás pasando por un problema económico. En fin, estamos ahí para levantarnos unos a otros. Y cuando alguien está aislado, viviendo como un Grinch cristiano, pues en realidad nadie sabe lo que está pasando contigo, a menos que sea por revelación divina. Pero en realidad esto no es una sugerencia, esto es palabra de Dios, ¿sí? Y voy a brincarme ya a la que quería llegar. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, fíjate, dice, si pecamos voluntariamente, voluntariamente es que es a propósito, es que es algo que uno toma la decisión de hacerlo. Y fíjate que cuando yo leía esta escritura y que era adolescente, que era joven, no entendía porque decía, híjole, pues es que yo sigo pecando y yo la sigo embarrando. Y pues imagínate, adolescente con todas las hormonas al máximo y pues luego un amigo yo tenía 11 años cuando
un amigo me enseñó cómo buscar pornografía en el computador y me enseñó cómo borrar el historial. Entonces, haz de cuenta que para mí eso se volvió una adicción y me daba miedo leer esta escritura porque decía, si pecáremos voluntariamente, decía, híjole, pues es que yo sí ando viendo cosas que no debería ver, yo sí me peleo con mis hermanos, yo digo malas palabras cuando estoy en la escuela y eso que ya conocí a Dios, entre mis amigos decimos todas las vulgaridades y decimos las partes íntimas de hombres y mujeres y usamos esas palabras, ese vocabulario pues como cualquier pelado borracho allá del prostíbulo, así hablábamos y niños, oye, pelados, imagínate. Y eso es y eso es cuando apenas estaba entrando el internet, cómo están las cosas ahorita. En fin, entonces me condenaba y me sentía muy mal con esta escritura. Gracias a Dios he podido superar muchas de esas cosas y con la revelación que también he recibido de parte de otros maestros de la palabra de Dios y todo eso, me di cuenta que esto no está hablando nada más de alguien que batalla con un pecado, pero se arrepiente y se levanta y continúa en los caminos de Dios. Eso está hablando de alguien que dice, la persona de Hebreos 6 que rechazó a Dios es esta persona de aquí. Vas a ver ahorita. Es una persona que continúa en el pecado voluntariamente y que ya rechazó a Dios. Te vas a dar cuenta. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta es una persona que ya recibió el conocimiento de la verdad, pero que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, yo me voy al pecado, yo me regreso al mundo, yo prefiero irme a la vida pasada. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, la persona que rechaza el regalo de Dios, que rechaza el sacrificio de Cristo, dice, ya no hay otro sacrificio por los pecados. ¿Qué otro sacrificio va a haber? Si Cristo ya lo pagó, si Jesús ya lo hizo una vez para siempre, ¿no dice el libro de Hebreos aquí en este mismo capítulo 10? Dice, lo único que queda, verso 27, es y fíjate lo que dice la Escritura, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, por una persona que rechaza a Jesús, que dice, y te digo, esto es algo que solamente Dios sabe, ni tú sabes, ni yo lo sé, a menos que el Espíritu Santo te lo revele. Así que no taches a alguien como que, no, hombre, ese ya rechazó al Señor, ya se va a ir al infierno. Tú no sabes, a menos que el Espíritu de Dios te diga, hey, esa persona ya está perdida, no sabes, así que sigue orando por ellos para que Dios les envíe obreros a la mies, ¿ok? Para que reciban al Señor. Pero aquí algo que dice es que una persona que ya rechazó al Señor y tomó de manera voluntaria, dijo, esta es mi voluntad. Esa persona ya no hay arrepentimiento, dice, le queda una horrenda expectación de juicio. Imagínate, el Señor mismo los va a juzgar, va a ser un juez. Y te voy a decir, aquí en este sistema legal que tenemos en los diferentes países, pues en realidad jueces pueden ser corruptos, abogados pueden ser corruptos, puedes torcer el sistema, puedes jalar palancas, puedes pagar gente, puedes meter papeles chuecos, puedes, en fin, hacer muchas cosas. Pero te voy a decir, Dios es un Dios justo. Y dice la Escritura que todas las cosas están desnudas delante de Él, de aquel a quien daremos cuenta. Entonces, delante de Dios no hay peros, Dios ve todo, las intenciones del corazón, los pensamientos, lo más profundo, Dios ve todo. Entonces, ¿cómo te vas a poder defender delante de un juez perfecto, delante del cual toda tu vida es perfectamente visible? Puedes engañar gente, puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a quien tú quieras, te puedes engañar hasta a ti mismo, pero no puedes engañarlo a él. Y dice que esa persona después de ese juicio, fíjate, habrá un hervor de fuego hirviendo. De hecho, la Biblia habla, por ejemplo, del infierno. Primero habla del Hades, que es como una prisión, una cárcel aquí local, por así decirlo. Y luego después habla del Gehenna, que es el infierno, el lago de fuego y azufre, que ese es como si fuera la prisión federal. O sea, es un castigo futuro que viene para toda la gente que rechaza a Dios, que dijeron, no quiero un Salvador, yo quiero ser mi propio Salvador. Porque si tú rechazas a Jesús, al Salvador, entonces tú estás diciendo que tú eres tu propio Salvador.
Y eso es muy peligroso. Y dice que ese fuego, dice, ha de devorar a los adversarios. O sea, ya esa persona ya no es un hijo de Dios. La Biblia lo llama un adversario, alguien contrario, alguien, un enemigo de Dios. Ya no es de los aliados de Dios, ahora es un enemigo de Dios. Y voy a continuar. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjate, ¿cómo te das cuenta si ya has llegado a este punto? Fíjate, verso 29, o cuando una persona ha llegado a ese punto, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Fíjate lo que dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Entonces, una persona que ya rechazó a Cristo para siempre, es una persona que no le importa pisotear al Hijo de Dios. Ahora, si yo te preguntara, oye, ¿tú has pisoteado al Hijo de Dios? Probablemente me vas a decir, no, para nada, nunca, jamás. Jesús es mi Salvador, es mi Señor, yo lo amo. No, para nada. Entonces, tranquilo, no has llegado a este punto, ¿ok? Puedes estar tranquilo. Esa es una, pisotear al Hijo de Dios. Y la otra, que esto hasta me da miedo leerlo y de tan fuerte que es, dice, tener por inmunda, o sea, por sucia, la sangre del pacto en la cual fue santificado. Tener por inmunda, llamar sucia o inmunda la sangre de Jesús. Qué tremendo. Oye, si tú dices, si yo te preguntara, ¿tú tienes por inmunda o sucia la sangre de Jesús? Y dices, no, para nada, ni lo mande Dios. Tranquilo, estás bien, ¿ok? No has llegado a ese punto. Entonces, la Escritura nos habla de esto. Entonces, para eso ya no hay arrepentimiento para esa persona que ha llegado a ese punto. Y salta en verso 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Digo, una cosa es que caerle mal a un juez, que un juez te dé una sentencia, o que un policía, en fin, una cosa así, un hombre que te demanden, un abogado, lo que sea. Pero delante de Dios, oye, un juicio delante de Dios, un castigo delante de Dios y una sentencia judicial espiritual eterna, ¿sí? De un hervor de fuego eterno. Esa es otra cosa, oye. Te voy a contar una historia. Había un predicador que aprecio mucho, aunque nunca lo vi en persona, pero ha influenciado mucho mi vida, y él se llamaba Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin tenía una escuela bíblica en Tulsa, Oklahoma, en Broken Arrow, que se llama Rema. Y él estuvo predicando el evangelio por muchos años, enseñándole a la gente acerca de la palabra de fe, cómo creerle a Dios, y todo es un tema súper importante. Y él tenía... Kenneth creció sin su papá porque su papá se fue a otro lado y en fin, él y su hermanito cuando eran niños estaban tan enojados, tenían tanta rabia contra el papá que dijeron, cuando crezcamos lo vamos a matar, por haber sido tan malo con nosotros, porque la mamá de Kenneth, ella perdió su mente por un tiempo. De hecho, ella agarraba cuchillos y se cortaba, se trataba de matar ella sola y todo. Y luego pues ya cuando volvía en sí, le decían, mamá, mira, tú estás haciendo esto, estás agarrando cuchillos. Y decía ella, no, yo nunca me haría daño a mí misma. Estaba pasando por un colapso nervioso tan fuerte, tan feo, por estar cuidando a los niños ella sola, por ser mamá soltera, una terrible condición económica, que su mente se iba. Era su escape, y mientras que su mente se iba, no sé, oye, se trataba de matar ella sola. En fin, entonces Kenneth tenía mucho odio para su papá, creció sin su papá. Finalmente ya el Señor lo alcanzó, recibió salvación y perdonó a su papá. Pero algo que pasó es que la hermana de Kenneth también tenía niños, y luego después el esposo de ella se fue y andaba con otras mujeres, andaba alcoholizado, licor, adicciones, todo ese tema. Y Kenneth habló con el hijo, le decían Doc, le decía, Doc, mira, acércate a Dios, Dios te ama. Y el este hombre se ponía a llorar, Doc se ponía a llorar y decía, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios quiere que me acerque, pero no, yo no puedo hacer esto, no, yo no me puedo acercar a Dios. Y Kenneth le decía, Doc, mira, entonces mira, si no es por ser cristiano, por lo menos ten la decencia de ser un caballero, de ser un hombre. Mira, yo crecí sin mi papá, yo sé todo el daño que nos pasó al no haber crecido con un papá.
No le hagas eso a mis sobrinitos, no le hagas eso a tus hijos. Regresa a casa, por favor, regresa con tus niños, que crezcan contigo, está ahí pendiente de ellos. No, sí, yo sé que yo debo de volver, pero no, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no puedo, no puedo. Total, Doc se dio la media vuelta llorando y se fue caminando. Y Kenneth lo vio y mientras que se iba caminando y Kenneth oró por él inmediatamente y le dijo, Señor, te pido por favor que le mandes a alguien que lo salve, a alguien que le hable de Cristo y que el otro. Y fíjate, en ese momento el Espíritu Santo de Dios le habló y le dijo, ya no me pidas por él, ya no ores por él. Dijo, Doc se va a morir y se va a ir directo al infierno. Ya no me pidas por él. Y Kenneth le dijo, Señor, pero me vas a tener que mostrar en la escritura algo para soportar, porque pues yo sé que debemos de orar siempre por la gente. Y el Señor lo llevó a 1 de Juan 5. Fíjate lo que dice aquí, 1 de Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahorita vas a ver que hay dos categorías de pecado. Uno que es pecado que no es de muerte, o sea, un pecado que con el que batallas, que malas palabras que dices o en fin, lo que sea, y te arrepientes y sigues en el camino de Dios. Dice aquí, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y ese es pecado que no sea de muerte, o sea, es un pecado que no te mata espiritualmente. Pero fíjate, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay un pecado de muerte. El pecado de muerte es cuando la persona ya rechaza a Dios y esa persona muere, está muerta espiritualmente. Dice, ya no ores por ella, ya no pidas por ella. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces pone dos categorías de pecado: el pecado que no es de muerte, del que te puedes arrepentir y todavía seguir en el camino de Dios, y el pecado de muerte que ya no hay, ya la persona está condenada para siempre. Es tremendo. Entonces, pero te digo, esto solamente es con revelación del Espíritu Santo. Tú no puedes tachar a una persona y decir, bueno, eso ya se va a ir al infierno, ya animó. No, porque recuerda que Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo trajo el Señor, el incremento lo trajo Dios. Entonces, a lo mejor tú estás sembrando el evangelio y otra persona va a regar y otra persona va a cosechar. Entonces, esto es solamente cuando el Espíritu Santo te lo revela específicamente. Escuché la historia de un niño que se llamaba Juanito y Juanito tenía algo que se dormía y se dormía en la cama y luego después en medio de la cama se daba vuelta y ¡puf!, se caía al piso. Y luego al siguiente, mamá, me caí anoche y luego después al día siguiente se volvía a acostar a dormir y rodaba, se daba una media vueltecita y ¡puf!, se caía al piso otra vez. Mamá, me volví a caer. Total, le pasó como 4 o 5 veces en una semana y hasta que finalmente la mamá le dice, Juanito, la razón por la que te estás cayendo de la cama es porque no estás bien adentro. Sí, estás muy cerca de la orilla. Entonces estamos hablando hoy de ¿puedo perder yo mi salvación? Te digo, personas quieren saber cuál es la línea, hasta dónde puedo vivir a mi manera y no irme al infierno. Te voy a decir, no vivas en la orilla. Ese es el consejo que tengo para ti el día de hoy. Métete bien adentro, métete en la cama bien adentro, no estés en la orilla de la cama para que no te vayas a caer. Sí, a lo mejor estás viendo aquí este video y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Siempre queremos darte una oportunidad. Si tú quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo y nunca vas a ir a ese infierno de fuego. La Biblia nos dice que una vez que lo recibas a Él, permanece firme en Él. Pero este es el inicio. Reciba a Jesús. La Escritura dice que si crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que haz esta oración conmigo para recibir a Jesús. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, me des vida eterna. Yo te entrego mi vida. Yo creo que tú eres mi Señor y Salvador personal. Te pido que me hagas una nueva persona, que me conviertas en un hijo o una hija de Dios. Hago esta oración creyendo en ti. Amén. Si hiciste esta oración, muchísimas felicidades. Eres un hijo de Dios, tus pecados han sido perdonados. Jesús es el Señor de tu vida. Ahora lo has recibido y bueno, ya no vas a ir a este infierno de fuego que hemos estado hablando. Te voy a dar 3 consejos. Uno de ellos
Cómprate una Biblia que te guste con el tamaño de letra que sea cómodo para ti. En fin, lee todos los días en el Nuevo Testamento para que veas lo que el Señor ha hecho por ti y quién eres tú en Cristo Jesús. Número 2, habla con Dios todos los días. Esto se llama oración. No tienes que impresionarlo con tus palabras, solamente habla con Él, así como hablas con tu amigo, tu parcero. Él te escucha y Él te responderá también. Y número 3, no te olvides de congregarte, no te olvides de ir a alguna iglesia, un cuerpo de creyentes para que te animen en tu fe. Y si estás en el área de aquí de Río Negro, Antioquia, Colombia, estamos aquí en esta iglesia Puerta del Cielo Llano Grande, listos para servirte y para ser tu nueva familia. Espero que esta clase, esta charla del día de hoy sobre ¿puedo perder mi salvación?, te haya solucionado estas preguntas, haya aclarado tus dudas y en fin, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo PDC Talks. Chao. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.